Amigos televidentes, continuamos con su matutino de Cananga. Estamos conversando con Menegildo de la Rosa, educador, abogado y secretario de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la ADP. Leonardo, antes de irnos a la pausa, tenía una pregunta para el profesor Menegildo. Sí, la cuestión es la siguiente. En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay dos elementos fundamentales, aunque hay varios transversales, pero dos elementos fundamentales son el profesor y el alumno. Entonces nosotros tenemos en alumnos que no saben decirle a cualquier ciudadano que le pregunte, dime 3 héroes de la restauración. No se lo saben. El nombre de la padre de la patria. Entonces, ¿qué implica? ¿Quién falla? ¿El que enseña o el que recibe La educación. el aprendizaje? Y entonces el 4% que se instauró en el gobierno de Danilo Medina, luego que llegara al poder, solamente dice la gente en la calle que ha servido para aumentar el salario a los profesores. Y vi de manera estupefacto cuando una profesora decía a los estudiantes que 80,000 pesos no les servían para nada, sin darse cuenta que si ella rindiera esa labor en el sector privado, no llegara ni a 30. Realmente, ¿qué es lo que pasa en el meollo, señor Hermenegildo? Que no levantamos los pies de tantos tropezones, de fracaso en fracaso que ha venido teniendo la educación dominicana. Vamos a decir que la educación dominicana se llama educación dominicana porque vivimos en la República Dominicana, pero de dominicana no tiene nada. El Banco Mundial le presta al país y le impone unos programas enlatados y un currículo descontextualizado. Cuando yo comencé a ser profesor, yo tenía que dar diario a mis estudiantes lectura comprensiva y lectura expresiva. Aprendían a hablar, pero aprendían también a analizar. ¿Dónde están los problemas hoy de la sociedad dominicana? Que no hay comprensión lectora ni hay razonamiento lógico, y es lo que tú ves en la sociedad. Y eso tiene un fin, de que los dominicanos no pensemos, de que los dominicanos no estemos en condición de conceptualizar. Hoy en día, ustedes han oído hablar del programa Con Base y han oído hablar de la secuencia didáctica. ¿Qué son las secuencias didácticas? Mientras que a mí me enseñaron a planificar en función del contexto del centro educativo donde trabajo y del municipio donde yo trabajo, hoy en Cuarto Frío al maestro le mandan una planificación en la que le escogen el contenido, le escogen el indicador de logro, le escogen la competencia que va a tratar, las actividades que va a tratar y los recursos que necesita utilizar en esa secuencia. Entonces tú no puedes admitir que el contexto, por ejemplo, de Higüey, que es una provincia turística, es el mismo de Elías Piña, que es una provincia fronteriza. Entonces te unifican todo el contexto, pero te ponen actividades que no son posibles desarrollar en ese centro educativo y te cogen recursos que no están. Tú tienes que dar una clase con data show. Hay data show en las escuelas. Yo quiero decirte, Leonardo, escúchame, que el 4%, la mayoría del 4% va a financiar a los sectores privados, a las fundaciones privadas, a las universidades privadas, y muy poco dinero va a financiar la educación pública. Incluso ese proyecto que hay de fusión del MINER con el MESI es porque se busca que el dinero del 4% vaya hacia el sector privado, porque tú tienes aquí 32 universidades y tú nada más tienes que son públicas, la UAS, el IFODOSO, ¿verdad? Tiene como 4 o 5 públicas, después todas las otras son privadas. Esa es una. Pero de ese 4% que nunca se ha aplicado en la educación dominicana, y yo quiero aclararlo, porque año tras año, por falta de ejecución, se devuelven entre 22,000 y 25,000 millones de pesos, mientras ustedes saben que a inicio de año hubo una crisis en el país porque no había cupo para los estudiantes. Y lo otro para estudiantes dominicanos. Para estudiantes dominicanos. Y lo otro es la poca visión. El IDEC acaba de publicar un estudio que dice que de cada 100 estudiantes que terminan la educación primaria, el 32% no va a la secundaria. ¿Y por qué?
porque nosotros tenemos una oferta curricular que no satisface hoy en día lo que son las expectativas de nuestros jóvenes. La escuela está en el siglo XIX y la sociedad está en lo digital. Entonces el niño, cuando tú le sigues dando matemática mañana y tarde, lengua española mañana y tarde, y tú no le hablas de la computadora, no lo llevas a ningún laboratorio, dice, pero de esto yo no voy a vivir. De hecho, la mayoría de nuestros adolescentes, después que terminan la escuela primaria, que tienen ya necesidad de manejar dinero y de resolver problemas, las niñas, si son bonitas, se van a hacer banqueras, la mayoría en las zonas pobres, los jóvenes se van a hacer de libre, de colmado, para buscarse la vida, y dicen, ser bachiller aquí, tú vas con un título de bachiller a cualquier institución a buscar trabajo y nadie te va a dar trabajo. Entonces debe hacer la inversión para que sea una escuela que responda a la época que estamos viviendo, que es la época digital. Entonces tú ves los ministros, tú ves los políticos que te hablan del enfoque STEAM, muy bonito suena el enfoque STEAM, pero el enfoque STEAM en una escuela que no te tiene un laboratorio de informática, que no tiene conectividad, que no tiene un laboratorio de física, que no tiene un laboratorio de biología. Oye, ¿de qué STEAM tú me estás hablando? Y devuelve el dinero y no hace el equipamiento que se necesita, ni mejora la estructura. Ahora mismo el país está que basta con que caiga un diluvio de agua como lo que han venido cayendo y tú ves que de una vez la escuela la tienen que cerrar por una semana porque el agua en vez de caer afuera es adentro que cae del centro educativo. Entonces, Leonardo, es que aquí una cosa es lo que se dice, es lo que se vende. Más, yo te atrevo a decir a ti que aquí se gasta más dinero en hacer propaganda con el inicio del año escolar que el que se invierte para que inicie el año escolar. Oye bien. Estamos hablando entonces de un problema sistémico. Sistémico. Yo le decía a una persona, hace 6 años que se está haciendo promoción de un aeropuerto que se está haciendo en San Juan, y tú vas y no ponen un blog. Y entonces yo digo, ¿cuántos millones gastan diciendo que se está avanzando con ese aeropuerto y tiene 6 años y no ponen un blog? Aeropuerto de Cabo Rojo. Eso es lo que está pasando con educación. Nuestro currículo no está aplatanado a lo que es la realidad de los dominicanos. Eso que tú dices de la restauración, la historia, la han sacado, la historia dominicana la han sacado del currículo. No se trata casi de la historia. Estamos en un enfoque de competencia que fue usado en la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos construir rápido sus soldados. Un enfoque de competencia. Y está permeado el currículo por el histórico, cultural y el sociocrítico, que debe problematizar los conocimientos, porque según Vygotsky, el conocimiento se tiene que construir, tú lo tienes que construir. Tú puedes leer, pero hasta que tú no conceptualizas como Leonardo lo que tú crees de eso, tú no aprendes. No. Tú te puedes embotellar. Entonces en eso es que está la educación dominicana. El niño, esas discusiones que se hacían antes en la esquina, que tú no querías quedar mal en la escuela. Ahora los niños para ir a la escuela tú tienes que negociar con ellos. Para sacar buena nota, que es su responsabilidad como estudiante, tú tienes que decirle qué es lo que ellos van a tener como recompensa cuando terminen, cuando te traigan la nota. No hay una motivación, no se incentivan los estudios. Y es una educación completamente descriptiva. No es la educación que nosotros teníamos, en donde tú de alguna manera discutías, analizabas. Vamos a dar una lectura comprensiva, vamos a ver el cuento de Juan Bosch, qué fue, cuáles eran los personajes, cuál era la moraleja. Ya eso se sacó de la educación. Mi querido Menegildo, yo tengo una crítica muy particular con respecto a la educación pública del país. Y es que yo estudié en una escuela pública, yo y mi hermana, pero mis hermanos estudiaron, los varones, en el Colegio Santo Domingo Sabio, que es público, pero de sacerdote. Y mis hijos han estudiado en Colegio Movearte, que es público-privado y es manejado por un sacerdote, ahora obispo, padre Manuel Ruiz. Pero es con un concepto totalmente diferente.
a diferencia de el planteado, el que tiene las escuelas públicas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué si los padres con el Domingo Sabio y los salesianos mantienen un estándar de calidad? Tenemos el Loyola, el ITLA, que son escuelas públicas privadas, porque la maneja en un sector, no es el público, pero da los recursos, el Estado que da los recursos para mantener esos colegios. Y ellos mantienen un estándar de calidad. Los niños pasan, tienen buena disciplina, ante todo, la disciplina. Mi crítica va, el movearte el primer día de clase, el día que apertura la clase, que entran con igual que el colegio de las escuelas públicas, no son los niños que van a la escuela el primer día de clase. El primer día de clase son los padres y tienen que ir. Si no va, no les recibe el niño al otro día de clase. El primer día de clase, la mañana entera, es con los padres de cada alumno. Ellos tienen que escuchar primero una charla del padre, dándole la bienvenida al año escolar y diciéndole la temática, el programa y todo lo demás. Luego, o sea, en la primera hora, se trasladan a las aulas de cada niño. Usted busca a su niño, su listado, y va a entrar a su aula. Y ahí el profesor le explica el proceso de evaluación, los temas a tratar, los libros que van a leer, paso por paso. Y usted, cuando inscribe a su niño ahí, usted firma un contrato. Sí. Si el niño tiene cualquier dificultad con otro niño, él termina su año escolar, pero cuando le toca reinscripción, que ya pasaron la reinscripción, él le entregan sus documentos. Mire, el niño tuvo problemas, usted sabe que aquí no se puede. Ya él va a terminar, pero el próximo año vaya buscando dónde lo va a poner, porque no lo permiten. Y, o sea, mi hijo tiene 16 años y gracias a Dios, y que está ahí obviamente, yo estoy tranquila, yo salgo a trabajar el día entero y yo no tengo la mortificación de que sabe un pleito, que un niño va a sacar un cuchillo, que una pedra, que un botellazo. O sea, ese tipo de situaciones no se dan. Y la calidad de los estudiantes, la calidad educativa es muy buena. ¿Por qué el Ministerio de Educación no mantiene esa armonía con los padres, esa comunicación directa? O sea, porque la ADP mantiene la sociedad de padres y amigos, esa coordinación, porque antes en cada escuela había un consejo de padres y amigos, donde un equipo de padres de los niños mantenía una comunicación con la orientadora, con el director, las actividades se llevaban a cabo y los padres tenían que contribuir, también tenían que estar. ¿Qué pasa con esa? Porque usted dice que la educación forma parte, y los padres tenemos un papel fundamental en la educación de los niños, y es así, sobre todo la educación de hogar. Mira, Francis, sí, yo conozco bien a Movearte y a otros centros que tienen buenas referencias, pero hay una frase que dice que no le pida pera al olmo, porque el olmo, aunque se parezca a la pera, no es pera que echa. ¿Qué es lo que pasa en este país? Si tú coges la prueba PISA te dice a ti que no hay una diferencia en la calidad entre la educación privada y la educación pública. Oye, ¿cómo es la cosa? O sea, el programa es el mismo. No. O sea, cuando los muchachos de la escuela pública se examinan y los de la escuela privada se examinan con el mismo examen, tenemos los mismos resultados. Tú lo puedes buscar. Porque aquí se venden cosas a veces que no son así. Aquí la única diferencia entre la escuela pública y esos centros privados es que a veces se dan más horas clase en esos centros porque primero tienen unas condiciones muy buenas, pero me quiero centrar en Movearte, que es la modalidad de arte y la modalidad de politécnico, que es lo que la ADP ha venido impulsando y le ha venido exigiendo al Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo te decía, lo que pasa es que el que estudia en Movearte tiene la posibilidad de, aparte de la instrucción en las asignaturas básicas, desarrollar también
competencia en lo que es su talento creativo y el gusto que él quiere. Lo mismo pasa en un politécnico, que yo quiero irme por el área de enfermería que me gusta, yo quiero irme por el área de gastronomía que me gusta. Eso es lo que el ADP le planteó al Ministerio de Educación con la jornada escolar extendida, que las asignaturas básicas se dieran en la mañana y que en la tarde hubieran monitores para desarrollar ese talento, ¿verdad?, que tienen los niños y ese deseo que tienen los niños de ser algo. Y comenzó así. Por ejemplo, yo soy director de las primeras escuelas que entraron en jornada escolar extendida. Y nosotros teníamos monitores de béisbol, de voleibol, hasta de karate, pero nosotros teníamos piano, guitarra, para la gente, los niños que querían guitarra, tocar guitarra, los que querían poesía coreada, hacer poesía coreada. Y fruto de ese resultado, de esa escuela, hoy hay 6 estudiantes que estaban entre primero y segundo en ese tiempo, que han sido ya firmados para la Grande Liga. Excelente. Pero ese Alexander Ogando, que tú ves, campeón mundial de los 200 metros masculino, salió de esa escuela que se llama Escuela de Jaquimella en San Juan, y fue el profesor de educación física que vio que cuando lo ponía a correr en el patio, él llegaba primero que una bala. ¿Y en qué administración dejó de aplicarse ese programa? Correcto. Eso comenzó en el 2014. Con el 2014. Entonces, Danilo. a las escuelas llegaban unos fondos y nosotros contratábamos esos monitores. Sí. A partir entonces del 18, del 20, esos fondos dejaron de llegar y entonces no hay talleristas en los centros educativos. Y los niños se cansan y ven que la escuela es una cárcel donde hay que darle lengua española por la mañana y lengua española por la tarde, y que lo único que ha cambiado es que se le da la comida. Entonces la escuela hoy se ve como un refugio o como una institución de socorro público, como un plan social de la presidencia, donde lo único nuevo que hay es una alimentación que, según los estudios, lleva a los niños, a la mayoría, a ser obesos y a ser diabéticos, con un suero, una leche que es un suero importado, y se deja perder la leche nacional. No hay un menú balanceado, ¿me entiendes? Carbohidrato y proteína nada más. Entonces eso es lo que la sociedad tiene que exigirle a los gobiernos, que en vez de devolver el dinero a la tesorería para que se hagan trasiegos hacia otras instituciones, se invierte en la escuela, en esos talleristas, para que el que quiera ser pianista salga de ahí siendo un bachiller, pero especialista en piano. El que quiere ser futbolista, porque esos son lo que son los centros educativos en Estados Unidos, que tú ves que desde las escuelas cada quien se inclina hacia una disciplina. Que es lo que le gusta. ¿La educación física entonces ha desaparecido en la escuela? No ha desaparecido, pero pudiéramos decir que tú ves las comunidades haciendo huelga para que le hagan una cancha, para que le hagan un multideportivo. O sea, un profesor de educación física puede tener la teoría, pero si no tiene los equipos y la estructura, la infraestructura para que se practique el deporte, no vamos a ninguna parte. Pero el problema serio está en lo otro, en la informática. Si las escuelas no son dotadas de conectividad en el siglo XXI, Indotel se lo ha propuesto al ministerio. Yo he visto a Guido decirle, ya hemos instalado las antenas para que eso se haga. Y claro, el Codetel y las demás empresas te dicen, ya tenemos, hemos establecido la conexión, la fibra óptica, ¿verdad? Para que eso se haga. ¿Qué hace que una escuela no tenga entonces conexión para que los niños puedan realmente acceder
a buscadores importantes y a software importante educativo y ponerse a la altura. Ya, por ejemplo, China, Japón, te están dando la inteligencia artificial desde el nivel inicial. Desde el nivel inicial. Y entonces nosotros aquí hablamos de inteligencia artificial y el niño no tiene acceso a internet en ningún centro educativo, porque donde hay conectividad está para la dirección del centro. El programa va avanzando y no queremos terminar. Yo creo que ustedes deben hablar de evaluación, porque Claro, ese es el tema del allá momento. vamos, Hacia allá iba. Sí. Ustedes están celebrando el 5º proceso de evaluación docente y evaluación de desempeño de los docentes. Usted nos puede dar un briefing. Pero vamos primero a la pausa. Vamos primero a la pausa, porque no están haciendo Leonardo, señas. Francis tiene como un plan No, contigo. No, son No. cuestiones de... No, Bueno. Francisco me acaba Se de conoce. insistir. Vamos primero a la pausa. Y cuando retornemos, entonces escuchamos la explicación completa. Amigos, no se vayan porque falta todavía mucho más. Retornamos en breve.